A nosotros nos falta evaluar todavía el 65% de la nota, ¿sí? Yo estuve conversando el sábado, ayer no, el sábado, con el profesor Vivancos, que no iba a tener las notas listas para esta semana, o sea, esta semana que había pasado. Él me dice que no tiene problema, que él me espera otra semana más, que no hay problema. O sea, de verdad no me están presionando por las notas. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Yo no les voy a hacer una evaluación del 65%, primero porque no es permitido y segundo porque no es oportuno para ninguno, ¿sí? Algunas personas sabrán por qué no es oportuno o por qué no les conviene, a otras personas les dará igual, a otras personas sí les conviene, pero el caso es que yo no voy a hacer una evaluación del 65%. Entonces, el día miércoles 3, eh, necesito por favor, Wilvin, si esto queda grabado, gracias. El día miércoles 3 yo voy a hacer la evaluación del tema número 3, ¿sí? ¿Cuál fue el tema número 3? Por favor, si me acuerdan rapidito para no tener que devolverme. Economía de la información. El día miércoles, y lo voy a repetir, miércoles 3 de febrero, evaluación del tema número 3, economía de la información. Valor de la evaluación, 30%. Método de evaluación, formulario de Google Forms. Se los voy a enviar a las 7 de la noche y van a tener 45 minutos para responder el formulario y enviármelo de vuelta. Cuando, o sea, enviarlo de vuelta es cuando ya lo respondan, ¿no? Pasado esos 45 minutos, por defecto, yo voy a inhabilitar ese formulario. Y esa va a ser la evaluación número 3. Esta vez no se los voy a consultar ni les voy a decir si están de acuerdo o no. Cada quien sabe a quién le conviene y a quién no le conviene, pero para que lo sepan. Y la evaluación del tema número 4, que es el de externalidades y bienes públicos, la vamos a hacer el día sábado, igual a las 7 de la noche. Bienes públicos puros. Esta es la tipología de lo que es las externalidades, ¿sí? Vamos a tratar de que este tema sea un poco ameno. Y bueno, vamos aquí. Los fallos del mercado. En el equilibrio competitivo, que nosotros podemos o que nosotros hemos estudiado, mediante el funcionamiento del mecanismo de precios, permite alcanzar una asignación óptima de Pareto eficiente, ¿sí? Vuelvo y retomo muy por encima la asignación de Pareto. Mi beneficio no va a constituir la desmejora de mi otro individuo, ¿sí? Siempre los individuos van a ver una ventaja al adquirir más bienes o servicios, al adquirir mayor mercado de bienes y servicios. En el equilibrio competitivo, los consumidores, es decir, nosotros, maximizamos la utilidad pagando un precio igual a la valoración marginal de un bien. En las empresas, en el caso de las empresas, ellos maximizan su utilidad pagando un precio igual al coste de producir ese bien. ¿Qué quiere decir eso?
que el consumidor paga lo que el empresario diga o paga de acuerdo a la oferta y demanda que haya en el mercado y la asignación de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio es igual al costo marginal. ¿Sí? ¿Por qué es igual al costo marginal? Bueno, porque evidentemente el costo marginal no está designado por el empresario. Poner aquí, ya te escucho, que comience la otra sesión. Es que estoy todavía trabajando, muchachos. El cierre fue mentira, que el viernes iba a deshacerme de todo. Fue una ilusión óptica y una ilusión mental. Entonces, este mecanismo de precios mercados asegura la consecución de resultados eficientes. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Nosotros tenemos dentro de lo que es el mercado de competencia perfecta y el equilibrio general, ¿sí? Que fue parte de lo que vimos al inicio, la asignación de recursos de Pareto. Nosotros tenemos 4 fallos del mercado, y esos 4 fallos del mercado son los que determinamos nosotros o de donde derivan en realidad las externalidades. Nosotros tenemos lo primero, que es la ausencia de las incertidumbres. Tenemos el mercado para todos los bienes, tenemos los derechos de propiedades y la ausencia del poder de influenciar sobre los mercados, ¿sí? Cada uno de estos fallos de mercado los vamos a desarrollar ahorita. Cuando se violan estos 4 supuestos o cuando se violan estas 4 fallas de mercado, se puede decir que existen los fallos de mercado. Vuelvo y les repito, cuando estos criterios no se cumplen, ¿sí? Es cuando hay fallos del mercado, ¿sí? El equilibrio competitivo no corresponde con la asignación óptima de recursos. Por lo tanto, es una distribución de recursos ineficiente. ¿Qué provoca el fallo de mercado? Que no está esta premisa de la asignación óptima de Pareto eficiente, ¿sí? Los fallos del mercado generan una ineficiencia del mercado. No estoy hablando de mercados imperfectos, no. Simplemente fallos que no permiten la optimización de recursos de manera eficiente, que son 2 cosas distintas a estar dentro de un mercado imperfecto. Cuando se está ante esta situación, los precios, aunque equilibren el mercado, porque recuerden que los precios dentro de un mercado perfecto vienen dados de acuerdo a la oferta y la demanda de un bien o servicio, no reflejan la valoración marginal de los consumidores y el costo marginal de una unidad adicional de cada uno de los productos. Entonces, fíjense, tenemos dentro de los fallos del mercado el control de los bienes y servicios. Ya va, que no sé qué es aquí. Ajá. El control insuficiente de los bienes y servicios. Razones explicativas de la ineficiencia. Cuando hablamos del control insuficiente de los bienes y servicios, quiere decir que ni las empresas ni los consumidores están conscientes, ¿sí?, de la demanda correcta para estos bienes y servicios. Nosotros tenemos, aunque no sé por qué no me lo muestra acá, denme un segundo, no me lo está mostrando. X. Después les hablo de qué trata esto. ¿Sí? Exclusión imperfecta. ¿Qué quiere decir la exclusión imperfecta? La exclusión imperfecta viene a cuando, por motivos de oferta y demanda dentro del mercado, algunos bienes y servicios quedan por fuera o tienen que ser excluidos de los anaqueles, ¿sí?, de sus distribuidores. ¿Por qué tenemos que es una exclusión imperfecta? Porque no tenemos la certeza de que ese comportamiento sea típico o no. Vuelvo y les repito, el tema de que haya fallos en el mercado no necesariamente implica que estemos bajo la presencia de un mercado imperfecto. Es decir, no implica que estemos en presencia de un monopolio, de un oligopolio, de un duopolio, nada de eso. Costes de información excesivos. Cuando obtener, y esto lo vimos en economía de la información, va a llegar un punto donde el adquirir más información sobre un bien o servicio, para mí, va a ser más costoso que incluso adquirir ese bien o servicio, ¿sí? Imposibilidad de alcanzar acuerdos. Pues evidentemente esta imposibilidad de alcanzar acuerdos viene aunado al hecho de que
y más adelante lo vamos a ver en las externalidades públicas, para que esto se mantenga o para que las externalidades puedan existir y regularse, deben haber acuerdo entre las partes involucradas. No crean que es un tema de compraventa, sino que simplemente tiene que existir esos criterios para que las externalidades puedan representar un bien y no una ineficiencia dentro del mercado, ¿sí? Estos acuerdos deben existir o deben coexistir para que pueda existir una distribución óptima de recursos y no un aprovechamiento o desaprovechamiento de beneficios, ¿sí? Esto no sé cómo responderlo, pero ok, vamos a darle ok. Entonces, tenemos acá las tipologías de los fallos del mercado. ¿Sí? ¿Por qué se designa como tipología? Bueno, porque teóricamente hay bases sustentables que me permiten asignarle una tipología. Tenemos ciertas formas de organización de mercados que se han calificado como competencia imperfecta. Monopolio, oligopolio, monopsonio. Vuelvo y le repito. No necesariamente para que haya una falla de mercado vamos a estar en presencia de estos tipos de mercado, ¿sí? Porque recuérdense que la idea de presentar fallos en el mercado es cuando esto no existe, ¿sí? Cuando estas premisas dejan de existir es cuando se presentan los fallos. ¿Qué tiene o qué podría decirse que tiene? Que detectando tempranamente algunos de estos fallos, pues pudiésemos o se pudiesen tomar las medidas correctivas para no caer dentro de un mercado imperfecto, ¿sí? La aparición de externalidades es cuando el comportamiento de determinados individuos o empresas inciden directamente sobre el bienestar de otros. Es decir, cuando dejo de distribuir equitativamente o cuando deja de existir una distribución óptima de recursos. La existencia de bienes públicos, cuando hablamos del fallo de mercado de existencia de bienes públicos, es cuando el consumo de un individuo no necesita que se excluya en consumos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y un ejemplo, un consumo de bien público, pues los servicios públicos. ¿Sí? No necesariamente mi consumo excesivo va a llevar a que se excluya a mi vecino del consumo de ese mismo bien, ¿sí? Cuando existen bienes públicos, el deber ser es que la distribución del beneficio de ese bien sea equitativo para toda la población, o sea equitativo para toda una comunidad, para todo un conjunto, como lo quieran ver. Entonces, estos fallos de mercado, estos tres tipos de fallos de mercado son los que nosotros vamos a ver ahora. En teoría vamos a ver lo que son las apariciones de las externalidades y los bienes públicos. ¿Qué quiere decir una externalidad o un efecto externo? Lo pueden buscar así por externalidades o efectos externos. En algunos textos sale como efectos externos, pero mayormente los van a conseguir es como externalidades. Es una situación en la que los costos o beneficios de producir o de producción y consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio del mercado. En otras palabras, son externalidades aquellas actividades que afectan a terceros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi consumo de gas puede afectar a mi vecino, puede estropearle, ponte, una tubería, ¿sí? Y ellos ni pagan por eso, no tendrían cómo quejarse, y yo como consumidor tampoco estoy en la obligación de pagar sus daños, ¿sí? Existe una externalidad cuando la producción o el consumo de ese bien afecta directamente a consumidores y empresas que no participan en su compraventa. Es decir, cuando la producción de un bien o servicio no afecta la compraventa de las empresas o ese producto dentro de una empresa. Cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los precios del mercado. ¿Por qué hablan de los precios del mercado? Porque generalmente, y lo voy a decir de manera muy coloquial,
Las externalidades es el uso abusivo de un bien, bien sea público o privado, sin que yo pague por ese costo. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Hay dos caras de los beneficiados y los afectados, tanto de la parte de propiedad privada como de la parte de propiedad pública. Ya vamos a especificar esto para que lo vean de otra manera, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Fíjense, nosotros tenemos dos tipos de externalidades, o existe el estudio está suntestado para dos tipos de externalidades, las externalidades negativas y las externalidades positivas, ¿sí? A fin de cuentas, el objetivo principal de las externalidades es incluirlas dentro del mercado. Es decir, hay que tener en cuenta, ¿sí?, el bienestar de las personas que están afectadas. Ya les voy a dar el ejemplo. El objetivo de incluir las externalidades, bien sea positivas o negativas dentro del mercado, es garantizar el bienestar de las personas que resultan afectadas cuando se usan las mismas, ¿sí? Porque hablamos de externalidades negativas y externalidades positivas. Porque de alguna manera dentro del mercado, es decir, ¿cómo incluyo yo una contaminación ambiental o una música de alto volumen eh, dentro del mercado? ¿O cómo incluyo yo o cuál es mi método para incluir, contabilizar, ¿sí?, cuando es positivo? Fíjense, el ejemplo de la externalidad negativa, ¿sí? Fábricas de aceros que producen contaminación. Dejen un ejemplo y lo van a ver en los libros en el texto que yo les pasé. Y por favor, si alguno de ustedes no ha recibido el material, avísenme. Esto quiere decir que el costo para la sociedad de producir acero va a ser mayor que el costo de producir el acero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la contaminación es mayor que el costo de producirla. Si bien es cierto para el empresario, esto va a generar una utilidad que ellos no ven como ellos no ven como una contaminación el hecho de producir acero. Ellos lo ven de una manera rentable, de una manera monetaria, y evidentemente para ellos es positivo. Pero la ciencia cierta, la realidad es que para la sociedad es mayor el costo de producirlo que para la empresa.
Por eso ustedes ven muchos movimientos ambientales que van en contra de las grandes industrias. Porque si bien es cierto, el producir esos bienes y servicios genera para una parte de la población bienestar, la verdad verdadera es que para la mayoría de la sociedad o de la población, eso al final es negativo. Por muy útil que sea, en este caso, por muy útil que sea la producción de aceros, ¿sí? Por muy útil que sea a nivel comercial el acero, es mayor el riesgo, ¿sí? De la sociedad mientras se produce. Fíjense acá la gráfica del costo, lo que les estaba comentando. Nosotros tenemos un costo social, los costos de los productores, para los costos, perdón, los costos de los productores más los costos de contaminación, ¿sí? Fíjense que el costo social, en este caso lo voy a determinar CS, esta curva se encuentra por encima de la curva de oferta, esta es nuestra curva de oferta, es esta, que no sé por qué está de ese color, o de ese que estoy daltónica hasta ahora. Está por encima de la curva de la oferta porque está implícito el costo de la contaminación producida por las fábricas de acero. Por eso la cantidad de toneladas producida debe ser menor a las del punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad socialmente óptima de producir acero, en este caso, debería de ser X cantidad de toneladas de acero, ¿sí? Que en este caso, yo estoy delimitando o yo estoy enmarcando por defecto ay, me pegué. Yo estoy marcando por defecto hasta qué punto la empresa puede producir acero en un plazo de tiempo determinado. ¿Que esto no se cumple? No, señores, no se cumple. Pero el deber ser es que el costo social, o el deber ser es que el costo social sea puesto como prioridad a la hora de establecer este tipo de producciones o a la hora de establecer este tipo de análisis, cosa que no pasa, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá, el costo social está muy por encima de los costos de producciones porque es una realidad. Si bien es cierto, el producir acero va a generar utilidad para el empresario y va a generar beneficios para la sociedad, simplemente su costo social está por encima de todo lo demás. ¿Cómo puede intervenir el gobierno pues en estos casos, ¿no? O cómo puede el gobierno regular estos casos, ¿sí? A través de los impuestos, ¿sí? A través de los impuestos, los gobiernos influyen de manera implícita para que estos productores tengan la obligación de disminuir la cantidad de producción, ¿sí? Al ser menos rentable producir ese bien, o en este caso los aceros, los productores ofrecen menos acero y la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Es decir, esta curva se puede ir acercando de alguna manera al costo social, a tal punto de que se pueden igualar. Pero la medida o el medio o el mecanismo que usa el gobierno para controlar este tipo de situaciones, y no estoy hablando solamente, el ejemplo que yo puse acá fue el acero, pero tenemos el aluminio, tenemos las grandes industrias que producen alimentos, bueno, hay una serie de químicos que tiene estas desventajas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida de controlarlo? Los impuestos. Vía impuestos, el gobierno puede influir en la cantidad de producción, ¿sí? De este bien que genera un costo social alto. Esta intervención del gobierno para corregir los efectos no tenidos en la producción de acero también se denomina internalizar la externalidad. ¿Sí? Si ustedes consultan el texto que yo les mandé o lo pueden buscar, porque yo sé que todos somos amigos de Google, ustedes pueden conseguirlo a través de esta denominación, internalizar la externalidad. No es simplemente, no es más que simplemente establecer unos impuestos que de alguna manera permitan al productor disminuir su capacidad de producción para tener, pues, como quien dice, una cantidad en teoría óptima del bienestar social. Es el deber ser. Un ejemplo es o cómo se incluyen las externalidades positivas dentro del mercado. ¿Cuál es el ejemplo de la externalidad que les traigo ahorita? Las investigaciones científicas o en este caso, pues las investigaciones
eh, investigaciones científicas, de cualquier rama, ¿no? Bien sea social, económica, política, pero ¿por qué les pongo las investigaciones científicas? Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los efectos positivos? En el caso de medicina, para la cura de enfermedades, en el caso de las tecnologías eficientes, pues para avanzar en la globalización. ¿Qué pasa? Estos son tipos de externalidades que de alguna manera no son contaminantes, por lo tanto el costo social no es tan arriesgado. Sin embargo, tenemos un déficit aquí muy importante, que estas externalidades positivas, quizás del tipo que sean o del índole que sean, no cuentan con los recursos para expandirse tan fácilmente como puede contar los recursos una una empresa fabricadora de aluminios. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras por el lado de las externalidades negativas, el gobierno fomenta los impuestos para disminuir su producción, en el caso de las externalidades positivas, el gobierno tiene que fomentar el subsidio para que crezca esa oferta de investigaciones, para que fomenten las investigaciones y pueda generar un bien común. ¿Sí? Fíjense, es todo lo opuesto. ¿Sí? En el caso de las ofertas socialmente deseadas, los investigadores tienden a destinar pocos recursos propios, porque como les digo, a lo mejor no están en el alcance de producir muchas investigaciones como puede tener el alcance de una empresa fabricadora de acero para producir acero. ¿Sí? O sea, son los dos extremos. Porque no con todas las externalidades positivas de su trabajo. Entonces producen un cierto número de investigaciones, en este caso el punto Q. ¿Sí? Partiendo del hecho de que el valor de las investigaciones para la sociedad es mayor. ¿Por qué es mayor para la sociedad? Y un ejemplo voy a poner ahorita. ¿Qué está pasando con la vacuna del COVID? ¿Sí? Se han destinado muchísimos recursos para el desarrollo de esta vacuna y ese bienestar social está por encima incluso de la capacidad de producir que originalmente tenga la persona que haya descubierto cómo se desarrolla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Partiendo del hecho de que el valor de las investigaciones para la sociedad es superior, entonces la oferta debería ser mayor, ¿sí? Fíjense que yo desplazo la cantidad, precio-cantidad, yo desplazo la cantidad socialmente óptima y ubicarse por debajo de la curva de oferta de equilibrio, ¿sí? Él está, o debería de estar por debajo porque el deber ser es que sean subsidiados para poder incrementar la capacidad de investigaciones. Entonces, ¿a través de qué método? Los subsidios. Si el gobierno pagara un subsidio a los investigadores, estos estarían dispuestos a ofrecer más investigación. Por lo tanto, la curva de oferta se desplazaría hacia abajo. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Ya va. La curva de oferta se desplazaría hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se desplazaría hacia abajo? Bueno, que mientras más investigadores estén dispuestos a ejecutar sus tareas, ¿sí? El número de investigaciones socialmente óptimo, pues esto me va a generar un beneficio colectivo para la población en general. ¿Cuál es la diferencia de las externalidades positivas y negativas? Bueno, que una ve por bien común y el otro, si bien es cierto, es una externalidad que tiene un beneficio a nivel poblacional, por decirlo de alguna manera, es más riesgoso. Entonces, resumen, externalidad negativa entra en el mercado a través de los impuestos o se regulan dentro del mercado a través de los impuestos y las externalidades positivas entran a participar dentro del mercado a través de los subsidios. Son polos totalmente opuestos. Entonces, tenemos los costes y beneficios privados y sociales. ¿Qué quiere decir los costes y beneficios privados y sociales? Que aquí vamos a ver las dos caras de la moneda. ¿Qué costo tiene para una empresa privada producir un bien o servicio y qué beneficios tiene para esa empresa privada producir esos bienes y servicios?
contra una sociedad como tal. Entonces tenemos que el beneficio marginal social es definido como la suma del beneficio marginal privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes privados. Y el beneficio marginal externo, siendo este último el incremento del beneficio ocasionado por el efecto externo cuando tiene lugar una variación unitaria en la variable que da origen al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene lugar una variación unitaria en la variable que da origen al mismo. Fíjense que el beneficio marginal social está atado o está aunado a lo que es todo lo que implique el beneficio marginal privado y el beneficio marginal externo. ¿Qué quiere decir este beneficio marginal privado y beneficio marginal externo? El beneficio que yo voy a tener como empresa privada y el beneficio marginal externo que van a tener mis consumidores, que evidentemente van a estar segmentados, porque dependiendo de la producción que tú hagas, pues esto va a tener un beneficio o un plus adicional. Tengo también los costos y beneficios privados. El costo marginal social es la suma del costo marginal privado y el costo marginal externo. Es decir, lo que a mí me cuesta producirlo como empresa privada y lo que a mí me cuesta como agente externo producir este bien y servicio. ¿Sí? Cuando hablamos de factores externos, estamos hablando de factores de producción que no dependen o que no están estrictamente relacionados con la entidad privada. ¿Sí? En términos de costos y beneficios sociales, la eficiencia económica requiere que el beneficio marginal social y el costo marginal social para cada uno de los bienes y servicios producidos. Es decir, dame un momento. Ay, pero ¿por qué aquí? 15. No. Ajá. En términos de costos y beneficios sociales, debería haber un equilibrio, ¿sí?, entre el bienestar marginal social y el costo marginal social. Esta premisa debería de cumplirse, porque si esta premisa no se cumple, pues no tiene ningún sentido aplicar ninguna de los correctivos para las externalidades públicas o privadas. ¿Sí? Cuando hablamos de los recursos de propiedad común, estamos hablando de que los servicios son utilizados tanto en la producción del bien y servicio como en el consumo de bien y servicio. Es decir, no es ni propiedad pública ni propiedad privada. Un ejemplo que yo les pongo acá, o el ejemplo que aparece acá, y es el que ustedes van a conseguir en el libro de texto que yo les mandé, es los bancos de pesca en aguas internacionales. El acceso sin restricciones a este tipo de recursos trae como consecuencia el uso excesivo, valga la redundancia, de ese recurso. Por lo tanto, congestiona. Por ejemplo, si yo estoy pescando en un agua internacional, en el océano Atlántico, por decirlo así, y esas zonas, esas coordenadas no están asignadas, no tienen ningún derecho de propiedad por ningún tipo, van a venir muchos pescadores a tomar ventaja de ese territorio y puede colapsar la propiedad común. ¿Sí? Esa es la desventaja que tienen los recursos